persona que os voy a presentar hoy la conozco desde hace unos 7 meses. Tiene 40 años, de los cuales 20 los ha dedicado a la cooperación. Es ingeniero agrónomo de profesión, Boy Scout y coleccionista de artículos de cooperación y de otras muchas cosas. Voy a hablar hoy con Paco Reigón. Pues estamos otra vez en Nayarit y voy a entrevistarme con Paco en su lugar de trabajo. La primera en la frente. Antes dije que Paco es Boy Scout cuando en realidad es Scout, que es la acepción que tiene, digamos, esa rama en Europa, puesto que en Estados Unidos Boy Scout solo haría alusión a un grupo en que perteneciesen chicos y no chicas, y lo suyo es mixto. Hola Paco. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí. ¿Cómo estás? Pues nada, vamos a empezar a tener una charla y que me hables un poco de ti, que es lo verdaderamente interesante aquí. ¿Quién es Paco Reigón? Me hicieron esa misma pregunta en el enfoque de un grupo de pastoral en el que estaba colaborando, estaba empezando a colaborar, y la única forma que se me ocurrió fue hacer un collage con cientos de fotos mías de mi vida que simulaban una foto mía, para explicar que Paco Reigón es la suma de todas sus experiencias y sobre todo de todas las personas que ha conocido y con que ha compartido y que ha trabajado en todo este tiempo. La inmensa mayoría de ellas maravillosas que me he cruzado en mi vida. Quiero que me hables un poquito de dónde eres, un poco de tu familia, tus orígenes, dónde has vivido antes de vivir aquí, porque no eres natural de aquí, ya veo que no. Yo soy hijo de padres cordobeses, que nací por destino, porque mi padre estaba trabajando allí y mi madre la acompañaba en Jaca, en la provincia de Huesca, pero donde he crecido hasta los 21 años que me fui de España fue en Valencia. Ahora llevo residiendo en Galicia pues casi 8 años y me siento también gallego. En Nicaragua pasé una época maravillosa de mi vida y me siento nica. Entonces, cuando a mí me preguntan de dónde soy, les digo de donde quiera. Soy el séptimo de 8 hijos, soy una familia numerosa. Eso en alguna película sería como algo mágico, ¿no? El Sí. séptimo hijo de... Vale. Sí, pero soy gemelo. Soy el séptimo porque es la convención. Para otros soy el sexto, pero bueno, en mi casa quedamos que soy el séptimo y con el séptimo me quedé. Pero somos una familia que tenemos el gen de la transhumancia, el gen de... Ha habido momentos puntuales de nuestra historia en que 4 de los 8 hermanos estábamos trabajando en América. Actualmente estamos repartidos también por toda la geografía española y inclusive tengo un hermano que sigue viviendo en Puerto Rico. Es que esto lo has mamado desde el principio, o sea Sí. que lo de viajar ha sido un sí o sí, un imperativo legal, por llamarlo de alguna manera, pero que luego ha tenido calado y te ha gustado, es algo de impronta tuya, ¿no? Sí, y sobre todo viajar conociendo personas. Era algo que nos insistía muchísimo nuestro padre. Los paisajes siempre están, pueden cambiar, pueden ser más bonitos, pueden ser más espectaculares, pero lo realmente interesante de esos paisajes son las personas que están ahí. ¿Por qué te haces ingeniero agrónomo? ¿De dónde viene esto? ¿Es algo vocacional? Yo de pequeño la vocación que quería hacer era ingeniero de obras públicas, ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Por qué? Porque a mi padre le apetecía muchísimo tener un ingeniero de caminos, canales y puertos. De hecho, lo que no quería estudiar era ingeniería agronómica. No quería ser ingeniero agrónomo por nada del mundo. Primero, porque tengo una hermana que es doctora ingeniero agrónomo. Tengo un cuñado que es doctor ingeniero agrónomo. Mi hermano gemelo, que no suspendió GO como yo, entró en ingeniería técnica agrícola. Y yo, cuando iba a entrar a la universidad, no quería ir a la escuela de ingeniería técnica agrícola por nada del mundo, porque no quería tener a un hermano gemelo en segundo, a una hermana de posible profesora y a un cuñado de posible profesor mío. Pero como soy, y las casualidades en mi vida son muy importantes, pues me salió un curso de animación juvenil muy relacionado con lo que luego hablaremos de los scouts y demás, la educación en el tiempo libre, en el aire libre, que ha sido muy importante en mi vida. Me fui a hacer el curso y le endosé el papel a mi padre para que fuera a la universidad, porque no me habían cogido en obras públicas, me habían cogido
en agrícolas. Y eso que agrícolas era como la tercera opción que había puesto después de haber hecho la selectividad. Y mi padre hizo cálculos. Si ya tengo pagados los libros, porque se los ha pagado Jesús, mi hermano gemelo, y si él está tan interesado en ser ingeniero de obras públicas, que no se vaya a hacer un curso de acampada a tocárselos y que se quede. Y no fue. Entonces, cuando yo llego a Valencia, después de ese acampada curso, me encuentro que me voy a tener que pasar un año estudiando ingeniería técnica agrícola porque mi padre no había hecho esto. Y aprendí la lección. Mis asuntos los tengo que hacer yo si les doy importancia yo. En agrícolas encontré a un grupo de gente maravillosa que hizo que me enamorara de la agricultura. En un primer año, en que si te digo las asignaturas, no hay agricultura por nada del mundo. Dibujo técnico, biología, química, física, cálculo, álgebra. Cuando terminé el curso, no pedí el cambio, me quedé en agrícolas y sentí que la agricultura era mi vocación. Me acolaron, pero salió bien. Sí, exactamente, me acolaron para que aprendiera una lección y resulta que fue lo que quería hacer. Y tanto, que después me chupé la ingeniería técnica agrícola y luego 4 años de ingeniería agronómica en Costa Rica. Creo que resulta muy interesante saber por qué acabas metiéndote en cooperación, trabajando en otros países. ¿Cuál es esa vía de entrada que vuelve a ser un poco otra casualidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? El grupo de amigos, el grupo de compañeros que nos encontramos en agrícolas fue un grupo de gente con el que compartíamos un montón de intereses comunes. Uno de esos intereses era el desarrollo rural, pensando sobre todo en la problemática que existía en el interior de la Comunidad Valenciana, que era lo más cercano, que era lo más accesible, porque el hecho de viajar al extranjero, el poder trabajar en cooperación al desarrollo, en desarrollo rural en otros países, era lejísimos, estaba muy lejos de nuestras posibilidades. Y te estoy hablando que éramos unos pelados de 19 años que no teníamos ni idea del mundo y que estábamos intentando aprender algo del mundo. Estábamos estudiando ingeniería técnica agrícola porque pensábamos que el mundo se podía cambiar a partir también de la agricultura. Nos faltaba el trabajo final de carrera. Aparece la posibilidad de unas becas ofertadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para estudiar agricultura tropical en la Universidad ERT de Costa Rica. La Universidad ERT de Costa Rica es una universidad privada, sin ánimo de lucro. Era una cosa muy rara, exótica. Ahí nos apuntamos, como locos. 3 de los del grupo de amigos, Pedro, Juan y yo, decidimos presentarnos. Al final Pedro y yo conseguimos la beca y nos marchamos sin tener ni idea de lo que iba a ser nuestra vida a esta universidad. Fue una experiencia única que nos cambió la vida, que nos permitió compartir con compañeros de 19 países de América Latina, en el que empezamos a comprender realmente los problemas a nivel global y analizándolos desde el nivel micro y entender las relaciones causa y efecto que se producen. La Universidad ERT se encuentra en Costa Rica, precisamente en Limón, en la zona atlántica del país. Estábamos completamente rodeados de trabajo. Los edificios se encontraban en mitad de las 3.300 hectáreas, con lo cual era salir de tu habitación y tener la finca al lado que ibas a trabajar, si te tocaba ir a trabajar, o si tenías que ir a clase, pues a clase. ¿Podemos ver alguna imagen, alguna foto de...? Claro. Este es el edificio más grande. Sí. Es el de la biblioteca. Estas son las aulas y esto de aquí, estas L's, son las oficinas de los profesores, siempre abiertas para el estudiante, que era algo que nosotros nos chocaba muchísimo comparado con España. Oye, ¿y esos pasillos enormes, gigantescos? Pues era nuestra protección de la lluvia. Os tenéis que hacer la idea que la media anual era entre 3.500 a 4.000 milímetros al año de lluvia, un montón más que en Santiago de Compostela, y eso ya es decir. Teníamos 2 estaciones en la Universidad ERT, la que llueve y la que llueve más. Entonces, siempre estabas mojado, excepto por estos pasillos. Una de las cosas que me está sorprendiendo, Paco, y yo creo que a todos quizá, es el grado de prácticas o el grado práctico que tiene la Universidad ERT en Costa Rica, ¿no?
¿Cuáles serían las diferencias, aparte de ese grado de prácticas que teníais, más notables en ese sistema formativo educativo y a la hora de llevarlo a cabo? ¿Os implicabais mucho, por ejemplo, con toda, no sé, población? Porque me decíais que teníais personas que podían trabajar, de hecho, trabajaban las tierras, cultivaban. ¿Teníais un grado de implicación con estas personas? ¿Podíais trabajar muy directamente? La filosofía, como te decía, era aprender haciendo. Pues era cooperación con las comunidades locales que rodeaban la universidad. Nosotros teníamos una asignatura que se llamaba experiencia de trabajo, que consistía precisamente en convivir con familias de la zona para mejorar sus sistemas de producción y, sobre todo, nosotros aprender de la problemática de esas familias. Tener que identificar, formular todo un proyecto empresarial para realizar durante los 3 primeros años de tu carrera, en el que se te daba al grupo, al equipo que trabajaba, se le daba el dinero, el capital semilla para invertirlo y tener que desarrollarlo durante 3 años, y los beneficios de tu empresa quedaban para ti. Eso muy raramente se ve en universidades españolas. Sí, no sería muy habitual, ¿no? Y otra era las prácticas, lo que en la universidad se llamaba pasantía. Eran experiencias reales de trabajo. Como yo ya tenía claro que quería dedicarme a trabajar a la cooperación internacional, las prácticas las realicé con el AECID en Perú, en el programa de ayuda al desarrollo agroindustrial de San Martín. San Martín es un departamento que está en la selva, es el inicio de la selva amazónica, está justo limítrofe a Loreto, que digamos que ya es selva amazónica total, y dentro de los proyectos que desarrollaba el PADA San Martín, uno de ellos era un proyecto de elaboración de palmito. Se construyó una fábrica en mitad de la selva para enlatar palmito de la selva para venderse a España, a Francia, bueno, a los países europeos. Pero había un problema de producción. La productividad de los campesinos peruanos en esta zona era muy baja. Entonces, la ECI me ofertó las prácticas allí para intentar mejorar, analizar cuáles eran las causas de la baja productividad y lograr aumentarla. Durante 4 meses estuve analizando cuáles eran los problemas. Identificamos que el problema principal era la cosecha. Pero cambiar una actividad de un campesino que está acostumbrado a hacerlo de la misma forma siempre es muy difícil. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue algo tan sencillo como cosechar detrás de él y ver cuánto dinero ganaba él y yo con lo que él se iba dejando. Cuando se dan cuenta que yo ganaba más dinero, entre comillas, con lo que él se dejaba que con lo que él había cosechado, a ella me preguntaban: Inge, ¿y cómo lo hace? Era un sistema muy lento, pero en 3 meses conseguimos aumentar un 40% de rendimiento. Pasamos de no ser rentables a ser rentables. Pero claro, no todo era un camino de rosas. En este aumento progresivo de la productividad, que fue muy rápido, un sábado me despierto en la fábrica, que era donde teníamos una casita para dormir los que trabajábamos allí. El sábado era el día de paga y voy a darme una vuelta y me encuentro a una fila de borrachos haciendo cola para entrar a la fábrica. Y empiezo a reconocer que esa fila de borrachos son los campesinos de nuestro proyecto. Entonces llamo inmediatamente al ingeniero Eduardo Quispe, un ingeniero peruano que era el director del proyecto, y le digo: pero ¿qué pasa aquí? Me dice: pues nada, que se han bebido todo lo que han ganado esta semana, que aún no lo han cobrado, entonces tal como lo cobren de aquí se van a ir a pagar la deuda que tienen en el bar, en la licorera. Eso me pegó un chupinazo de la leche. O sea, todo el esfuerzo por cambiar hábitos de producción, para conseguir mejorar sus ingresos, que esos ingresos revirtieran en un cambio en sus familias, se quedan en un cambio en la licorera. Hasta que comprendí ese mismo día que los cambios o se hacen gradualmente y a partir de la cultura, o no sirven para nada. Nosotros nada más habíamos trabajado cómo cosechar más y mejor para ganar dinero. No habíamos trabajado para qué se podía utilizar ese dinero. No habíamos trabajado con ellos en un proceso de desarrollo, en un proceso de cambio de mentalidad. Nuestro proyecto era muy deficitario. Cuando hablamos de proyectos integrales, estamos
tenemos que tener en cuenta que la integralidad es muy integral y que hay que trabajar muchos más aspectos de los que nos pensamos. Un éxito parcial, como puede ser aumentar un 40% la rentabilidad, podría tener un impacto muy negativo en su vida, ¿no? Sí, estropear su vida. Qué curioso y qué paradójico al mismo tiempo. Exactamente. Fuimos capaces de darnos cuenta a tiempo y empezar a trabajar. Nos sentamos todo el personal a pensar cómo lo podíamos revertir y nos sentamos con los campesinos para ver de qué manera podíamos ir cambiando. El gran éxito del proyecto no fue conseguir la rentabilidad económica, sino de forma integral y participativa dar un enfoque distinto a todo el proyecto para tener un impacto mucho mayor en la realidad personal de cada una de las familias con las que trabajábamos. La inmensa mayoría de los campesinos con los que trabajábamos habían sido antiguos cocareros, productores de coca para el narco, que les había producido unos ingresos durante muchos años enormes y que se habían despilfarrado por la sensación de que la coca nunca iba a acabar y que esa avalancha de dinero siempre iba a ser permanente. En una comunidad de 100 casas llegaron a haber 8 burdeles, que se dice pronto. Todas las casas tenían lavadora, nevera, motor para generar la electricidad porque no había electricidad, no eran comunidades electrificadas, televisión por satélite, etc. Y ahora eran las casas de aquí hubo. Tú entrabas a una casa y te iban diciendo aquí hubo una televisión, aquí hubo una lavadora, aquí hubo un motor. Todo eso se había perdido. Las familias podían caer en la misma tentación, a despilfarrar los ingresos que se iban generando a través del palmito. Y era algo que no podíamos permitirnos, no podíamos volver a repetir la historia. O sea, que saliste de allí diciendo un poco también lo que me pasó a mí. Hay Nicaragua, nicaragüita. Sí, y también diciendo una frase que dije durante muchos años, de Acachimba, pues. Mi padre falleció en junio del 2004 y decidí volverme para estar cerca de mi familia. Había cambiado también mi forma de ver el mundo mucho, entonces lo que antes me parecía gracioso, ahora me parecía la mayor chorrada del mundo y no sabía por qué se reía la gente. Si tú peleas y te levantas y todos los días te motivas, tu vida va a ser mejor, va a ser maravillosa y vas a conseguir todos los objetivos que te marques. Esa es una trampa de la ideología neoliberal. Así de claro. Paco, pasa toda tu experiencia en Perú y después ¿qué? Después vuelvo a la Universidad TER, termino mi último año, empiezo a trabajar con Acción contra el Hambre en Nicaragua. Mi responsabilidad inicial era de formación de equipos locales. No solamente el equipo local de Nicaragua, de Somoto, donde estaba la base principal de Acción contra el Hambre en el país, sino también la formación de los equipos de seguridad alimentaria de Acción contra el Hambre en Centroamérica. Formé a los equipos de Honduras y de Guatemala. La experiencia fue muy positiva, me permitió enamorarme de Nicaragua y cuando terminó mi periodo en Acción contra el Hambre, enseguida pude reenganchar con Solidaridad Internacional, que es otra ONG española. También en Nicaragua. Sí, y me reenganché en el mismo Somoto. O sea, no cambié ni de casa. La verdad es que en Nicaragua yo fui en el año finales del 2007 y a mí por lo menos fue una experiencia que me cambió. ¿Te cambió a ti también Nicaragua de alguna manera? ¿O te resultó impactante o ya venías de alguna forma más bregado porque habías estado en otros países? A mí Nicaragua y los nicaragüenses me enamoraron. Tengo muy buenos amigos nicaragüenses. La situación del país, en el 2002, el país estaba terminando de salir de las consecuencias del huracán Mitch que había ocurrido a finales del año 98 y que había devastado partes importantes del norte. Por eso Acción contra el Hambre y Solidaridad Internacional se encontraban en el norte del país. Era una época en la que se miraba con cierto optimismo. Se había acabado el gobierno de Alemán, que había sido terrible para el país. Estaba el gobierno de Bolaños, que bueno,
con la polaridad política que tiene el país, pues no tenía a todos contentos. Fue un momento bonito, ¿no? de trabajo, de visualización de dónde querían llevar el país las organizaciones locales con las que trabajábamos. Fueron unos años vividos muy intensamente y que guardo también en mi cerebro y en mi corazón. O sea, que saliste de allí diciendo un poco también lo que me pasó a mí. Hay Nicaragua, nicaragüita. Sí. Y también diciendo una frase que dije durante muchos años, de Acachimba, pues, que es como nuestro puta madre, pero alonica. Alonica. Sí, de Acachimba, pues. Mi padre falleció en junio del 2004 y decidí volverme para estar cerca de mi familia. Había cambiado también mi forma de ver el mundo mucho. Entonces, lo que antes me parecían gracioso, ahora me parecía la mayor chorrada del mundo y no sabía por qué se reía la gente. En televisión estamos ya curados de espantos, Paco. Creo que ya se ponen tantísimas cosas a todas horas que el hecho de que haya atentados en el mundo todos los días y solo se reflejan los que pasan en Occidente, ¿no? Pero que estén muriendo 80, 100, 200, 300 personas en Siria todos los días, ya no es noticia. Es triste que ya no sea noticia, ¿no? Porque es como tan cotidiano. Fuera de lo que es verlo en televisión, verlo en los medios, leerlo, lo más fuerte que yo he podido vivir en mi persona, el mayor contraste se produjo cuando estaba abierta todavía la Chureca, el basurero municipal de Managua, y pude estar en el mismo día grabando a una familia, la familia Dalia y sus 5 hijos, que eran una parte de esas 900 personas que viven dentro de un basurero, en unas casas aledañas al basurero. De las 2.500 personas que trabajan diariamente en la Chureca en unas condiciones terroríficas, cerca de 40 grados, 95% de humedad, montañas de 20 metros de basura prensada que cuando entraban las máquinas que la aplastaban hacían vibrar el suelo y parecía que era un terremoto. El olor es tan fuerte que ya no lo distingues, y ese mismo día que veo eso y estás impactado, claro, si eres una persona con un mínimo de sensibilidad, y veo a esos niños que no crecen mucho comparado con los niños de aquí porque su alimentación es completamente deficitaria, como todo el mundo puede entender, te ven con una cara como de circunstancias y creen que tú estás triste y te tratan de animar a ti. ¿Por qué estás triste? Y te agarraban de la mano, Paco. Y ese día, el mayor contraste también, ya te digo, de mi vida, terminamos en una cena de gala del Congreso Iberoamericano de Medicina General, que es algo que no tienes por qué sentirte culpable por estar en un sitio o estar en otro, pero ese mismo día se produce ver lo más cerca que yo he visto el infierno en la tierra, por llamarlo de alguna forma. Igual estoy exagerando, pero no creo que exagere nada, por lo menos para quien vivía allí. Y acabas en un sitio de lujo como podría ser de cualquier zona en Europa, ¿de acuerdo? Y eso en menos de 12 horas. Y te hace sentirte hasta mal, ¿no? Y culpable. Luego tienes que quitarle hierro y entenderlo de otra forma, ¿no? Y saber que también tu realidad es otra. Yo tuve un muy buen consejo de un buen amigo, de Facundo, que llevaba muchos años trabajando en cooperación, y una de las primeras cosas que me dijo fue lo mismo que es absurdo trabajar contra la injusticia desde la injusticia, también puede ser igual de absurdo trabajar contra la pobreza desde la pobreza. Yo puedo trabajar contra la pobreza desde mi vida, desde tener una calidad de vida que me permita trabajar contra la pobreza, inclusive con mejores garantías de tener éxito que desde una opción de pobreza, como pueden tener, por ejemplo, algunas personas religiosas. Lo importante no es desde qué opción de pobreza o no pobreza elijas, sino tu coherencia. Y la coherencia es muy importante. La coherencia está en tomar las decisiones de tu vida que te permitan ser lo más justo posible con todas las personas, con las personas que te rodean y con las personas que estás unida aunque no lo sepas. El hecho, por ejemplo, de llevar una prenda de una determinada marca elaborada en China por trabajo infantil te hace que estés unido a esos niños que trabajan 12 horas en condiciones pésimas de salubridad y de seguridad laboral, en condiciones de semi-esclavitud. Eso es ser coherente. Ver más allá de una prenda y unirte a esas personas. Y tomar conciencia diciendo, pues yo no voy a comprar
ropa de determinada marca, yo no voy a comprar fruta de determinadas empresas porque no quiero favorecer estas cadenas de injusticia. Yo no quiero ser un eslabón. Esto es tremendamente difícil. Yo mismo repito esa frase famosa que decía este cooperante: yo también como bananos, yo también compro prendas que no sé cuál es su procedencia, pero intento que no, e intento informarme de dónde vienen las cosas, e intento que en la vida, en mi vida, en el día a día, la injusticia no esté en mi despensa o en mi armario, sino que esté en un lugar donde yo puedo trabajar también, ¿no? Esto es muy muy importante. La injusticia no está en Nicaragua, no está en Bangladesh, no está en China. Empieza en nuestro armario, empieza en nuestra despensa, empieza en nuestra cocina, empieza en cómo tratamos a las personas que tenemos al lado, a las personas que han llegado de otros países a trabajar aquí, a tener un futuro aquí. El hecho de nacer en un país determinado o en una familia determinada te marca tanto tu futuro, que es injusto pensar de que porque él haya nacido en esa familia, ese es su futuro y que por tanto no tiene otra opción de cambio. Esto que estás diciendo me hace reflexionar sobre, no sé, si tienes visto, hay una cantidad importante de vídeos muy chulos, muy bien hechos, tanto en YouTube como en diversas plataformas de motivación, ¿vale? Vídeos motivacionales en los que te hablan de salir de tu zona de confort, de pelear por las cosas, de que nadie te va a regalar nada, pero que todo está ahí, que lo puedes conseguir si tienes una fuerza y un entusiasmo descomunal, si te levantas cada mañana con una energía, una fuerza. Al final el universo se confabula para que consigas las cosas, algo creo que, no sé si es una frase de Paulo Coelho. Yo voy a ser crítico con esto, porque puede ser que para personas de nuestro mundo, y no todas, de nuestro primer mundo, pueda ser cierto, o al menos en cierta medida. Pero esto es válido en países de Latinoamérica, en países de África, en países del sudeste asiático. Si tú peleas y te levantas y todos los días te motivas, tu vida va a ser mejor, va a ser maravillosa y vas a conseguir todos los objetivos que te marques. Esa es una trampa de la ideología neoliberal. Así de claro. Es decir, el poder de la persona para el bien de la persona. El que yo puedo construirme mi futuro. Esto lo estamos escuchando ahora con Donald Trump y se pone él como propio ejemplo o a su familia como ejemplo de alguien que lo ha conseguido. La realidad es que, por ejemplo, no hace falta ni siquiera que nos vayamos fuera de España. Si tú eres una mujer, pues vas a tener una cantidad de limitaciones en tu vida en España, con unas leyes que buscan la equidad, pero seguramente no, es que las estadísticas, la realidad nos dice que si eres mujer, por el mismo trabajo que hace un hombre, seguramente vas a cobrar menos, simplemente por el hecho de que seas mujer, porque seas mujer y puedas quedarte embarazada, vas a tener menos potencial de contratación según qué empresa. Si estás en época fértil no has tenido hijos, o si los has tenido. Si eres mujer, en España tienes limitado un derecho como puede ser el del aborto. Pero lo mismo hasta hace poco con las personas homosexuales. Y ya, si nos vamos, pregúntale a un homosexual en Gambia si con el esfuerzo diario va a conseguir todos sus sueños. Primero, en Gambia no está ni reconocido, está penado la condición homosexual. El sueño de esa persona puede ser simplemente vivir una vida normal con su pareja en su país, sin tener miedo a que oculto, porque sí, sin tener miedo a que la policía llegue y te meta en una cárcel simplemente por tener una orientación sexual, por vivir de una forma tu vida. Me quedo con tu frase, Paco, me quedo con que es una trampa de la ideología neoliberal. Sí. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero es cierto, es como todo está en tu mano, todo es tu sueño, es como la tierra de las oportunidades. Llega a Estados Unidos y sí, para algunas personas habrá sido eso, no digo que no, pero ¿para cuántos millones no lo es? ¿Y qué pasa? Que es que son gente que no se esfuerza lo suficiente, vagos porque no lo consiguen, incapaces, poco inteligentes. Exactamente. Ciudadanos de segunda, ¿qué es esto? Regresé con un objetivo claro en mi vida.
estar cerca de mi familia y trabajar en la empresa privada. Pues casi 30 años y nunca había trabajado en la empresa privada como ingeniero agrónomo. Entonces consigo trabajar en una empresa, en un vivero forestal, en una empresa pequeñita, haciendo lo que me gustaba. Disfruté mucho profesionalmente esos años, pero también con algo muy claro. El hecho de trabajar en la empresa privada no me quitaba de seguir colaborando y seguir participando de la vida asociativa de diferentes ONGs, de las que era socio, y también del trabajo voluntario. Una de ellas, Ingeniería Sin Fronteras Valencia. El hecho de trabajo voluntario en Ingeniería Sin Fronteras es quien me trae a Galicia, porque un compañero mío, Pedro, el famoso Pedro que os decía antes, había vuelto a España también después de un periplo vital bastante grande. Había ganado ya el Oscar, ¿no? En Estados Unidos, sí, había vuelto a Italia. Pero sigue participando de la vida social de Ingeniería Sin Fronteras Valencia. Y le piden que vaya a dar un curso a Santiago de Compostela. Me llama y me dice: Paco, lo tienes que dar tú. Después de mucho tira y afloja por el teléfono, dije: bueno, pues nada, tú eres un huevón, me iré yo con Sandra a dar el curso. Y en Santiago, en el curso, conozco a la que luego será mi mujer, Anaís, que es socia de Ingeniería Sin Fronteras Galicia y que la habían invitado a participar en el curso. Pedro tuvo una visión con esto. Tú, Pedro, ya le debes cosas, ¿eh? Sí, yo a Pedro le debo un montón de cosas. A Pedro y a más gente. Ana consiguió que Sandra y yo nos enamoráramos de Santiago de Compostela y que yo me enamorara de ella. Esa es la razón, después de varios años, de que me decidí a venir de que aterrizaras en Galicia. En Galicia ya para siempre. Después de 3 años trabajando en el vivero, entro a trabajar en otra ONG que se llama Asamblea de Cooperación por la Paz. Es una ONG de la que sigo siendo socio, en la que me unen muchos lazos ideológicos, muchos lazos de amistad, a raíz también de tener otras responsabilidades a nivel, digamos, de organización, no solamente ligadas a un territorio. Llegado el momento de mi relación personal, sentimental con Ana, pues puedo llegar a pedir mi traslado a Galicia. Y ya Galicia Calidad. Y Galicia Calidad. Para mí es fundamental buscar la coherencia que te decía antes, ¿no? Yo, aunque trabajaba en una ONG, seguía dedicando tiempo a colaborar con otras acciones solidarias. Poder participar de la vida social, que realmente transforma, ¿no?, las sociedades. Ahí fue cuando fui entrando en diferentes círculos, ¿no?, que hacen que llegue hoy a trabajar aquí, ¿no?, en la Fundación Semsolidaria. Estamos en la Fundación Semsolidaria. Sí. Que es tu trabajo desde hace 7 meses aproximadamente. Sí, mi nueva casa. Tu nueva casa, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo es tu nueva casa? ¿Qué es lo que haces aquí? Bueno, la Fundación Semsolidaria es el brazo solidario de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Medicina General. Nace de la necesidad sentida de la SEM de aportar los conocimientos y el bagaje científico que tiene la Sociedad Española de Medicina General para transformar el mundo. Y nace a partir también de la iniciativa de unas personas concretas, como es el doctor Soya, o el doctor De Besa, o el doctor Benjamín, que son los que impulsan la fundación, la creación de la fundación. La fundación en la actualidad está trabajando principalmente en 2 países, en Nicaragua y en los campamentos de personas refugiadas del Sáhara, y trabajamos principalmente para transformar el mundo a partir de la ciencia. Por eso nuestro lema es solidaridad con ciencia. Nuestro trabajo principal desde la Fundación es mejorar las capacidades técnicas y humanas de los sistemas públicos de salud de cada uno de los países donde trabajamos. Digamos que nuestro proyecto, el buque estrella de todo nuestro trabajo, es la clínica docente que se encuentra en Ciudad Sandino, en Nicaragua. Aunque en el Sáhara, donde llevamos un fuerte impulso en estos últimos años, nuestro trabajo está siendo muy reconocido con el estrechamiento entre el Colegio Médico Saharaui y el Colegio Médico Español. El proyecto fuerte de este año en el Sáhara es la caravana solidaria contra el dolor Ayariz Tinduf y el fortalecimiento de las capacidades en técnicas como puede ser la ecografía para el diagnóstico en medicina general, que está teniendo una respuesta y un impacto muy importante en los campamentos. Seguimos tejiendo redes con otros agentes de la cooperación en España y en el extranjero. Es decir, seguimos con la ilusión de cambiar el mundo, porque no es un sueño,
es un futuro distinto que es el que queremos. ¿Esto qué es? ¿Qué representa esto para ti? Estás recién llegado prácticamente de una experiencia de Scout, otra de los grupos que sueles tener en verano. Sí. ¿Cómo ha ido este año? ¿Cuál es el tema? Pues el campamento ha salido genial. Ha sido un tema muy ochentero, muy nuestro, que son Star Wars. Olvidémonos de los países, olvidémonos de las fronteras y pensemos en las personas. Yo quiero un futuro mejor para todas y cada una de las personas. Bueno, Paco, ¿y esto qué es? ¿Qué representa esto para ti? Que me parecen muy chulos, pero ¿por qué quieres sacar esto? ¿Por qué? Pues mira, esta es una de mis aficiones, una de mis pasiones, los Playmobil. Será que sigo siendo un niño encerrado en un cuerpo de adulto, pero me encantan. Empezó con una tontería. Yo no conservaba ningún muñeco de los que había tenido de pequeño, que había tenido unos cuantos, pero comentándolo con unos amigos y con mi mujer, pues les hizo gracia que me gustaran tanto y acabaron regalándome un Belén de Playmobil. Pues ese Belén se ha convertido en una colección de unas 300 figuras, casas, mobiliario y demás. ¿Cuánto ocupa ese Belén así en extensión? Ahora mismo el Belén mide 5 metros cuadrados. ¡Ostras! Sí, es un Belén de casa. Sí. Para poner encima de la mesita de noche. Y además me ha permitido conocer a gente. Al principio esto era como salir del armario, o sea, volver a reconocer que te gustaba los juguetes. Y resulta que somos también un montón de gente de nuestra edad que ha crecido con esos muñecos y que ahora los disfrutan con sus hijos, pero que además de jugar con sus hijos se dedican por ejemplo, a exponer, a hacer dioramas y también a una acción solidaria organizada a través de la Asociación Española de Coleccionistas de CIP. Realizamos una acción solidaria en diferentes hospitales de España con urnas permanentes y con entrega de juguetes a los hospitales para los niños que están ingresados. Es una forma de buscar un poco esa coherencia, ¿no?, que hablábamos antes. Yo disfruto como un enano. Yo empecé con los Playmobil simplemente porque me encantaba y a día de hoy pues estamos organizando una exposición en Vigo para el próximo septiembre. ¿Dónde va a estar en Vigo? En un centro comercial que, digamos, nos contrata para montar la exposición, y los ingresos que recibe la asociación por montar la exposición van destinados a la labor solidaria en los hospitales que te comentaba. Pero además es que es una herramienta de educación. Hemos hecho en el grupo Scout un filmetraje de 1 minuto utilizando Playmobil, con la técnica de stop motion, y que me ayudaste bastante. Fue una ayuda muy pequeñita En la edición, y lo presentamos a un concurso para sensibilizar sobre el desperdicio de los alimentos. Yo utilicé los Playmobil para trabajar con el grupo sobre ese desperdicio y cómo representarlo de una forma muy gráfica y muy visual, y el resultado fue pues el primer premio a nivel autonómico de Galicia y el segundo a nivel estatal en la categoría de secundaria. Y para hablar de los Scouts, que es otra de las facetas de las muchas que tiene Paco, pues hemos venido a su hábitat más habitual, o el hábitat principal, ¿no? Pues sí, la educación que ofrece los Scouts, el movimiento Scout, se basa en el tiempo libre y en el aire libre. Así que estamos en el sitio perfecto para hablar de Scouts. Pero para hacerlo necesitamos ponernos en situación.
Así que me coloco mi pañoleta. Ya me habías dado, me habías asustado, Paco. Digo, te veo con algo que es tipo soga y digo, uy, madre. No, es la pañoleta Scout. ¿Esto cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el...? Yo pertenezco al movimiento Scout católico de España, al MSC. En el movimiento Scout católico de España, la pañoleta identifica a cada grupo. Entonces, esta pañoleta tiene los colores del grupo Scout Tau, que es el grupo que dirijo en Santiago de Compostela. Y los colores representan un poco a nuestro grupo. Somos un grupo que nace con espiritualidad franciscana y recoge los colores del hábito franciscano, el marrón y la cinta blanca del cordón franciscano. Y la cruz que tengo como sujetapañoletas es una tau, que es el símbolo por excelencia de Francisco de Asís. Esto es algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora y que es el hilo conductor de todo. Yo hago todo lo que hago buscando la coherencia, como hemos hablado durante todo este día, y esa coherencia pasa por tener una ideología y también una fe. En mi caso soy católico practicante, progresista, de los que pensamos que las cosas se solucionan desde dentro y que intento solucionarlas desde dentro, y que participo activamente también pues en los Scouts y en otros grupos de la Iglesia. Hago un inciso porque me parece que particularmente en el momento en el que estamos podría resultar difícil entender o conciliar dos conceptos, ¿no? Progresismo por un lado y religión, o ser en este caso católico y practicante, ¿vale? Y me parece que interesante, ¿no? Romper una lanza y al mismo tiempo romper un cliché, ¿no? Porque estamos hartos, yo creo que muchas veces de todos los clichés, ¿no? al respecto de esto, y encontrarte con una persona que hace cooperación, que tiene una ideología vinculada seguramente a la izquierda, ¿sí? Y al mismo tiempo católico practicante dentro de los Scouts y tal, me parece interesante. Por eso es otra de las cosas, Paco, que me resultaron peculiares en el buen sentido de ti. Sí, es así, y yo no lo veo contradictorio por nada. Para mí, yo he crecido en un ambiente que me ha llevado por estos derroteros y que me ha hecho ser tal como soy. Mi vida no se entiende sin la educación en el tiempo libre y en el aire libre dentro de un movimiento eclesial, el movimiento Scout católico. No lo entiendo sin la participación social, no lo entiendo sin la solidaridad, el trabajo con los demás para transformar el mundo, para conseguir la justicia social, y creo que está todo conectado. Lo que hacemos en Scouts es acompañar a los chavales y chavalas que llegan al grupo a que vivan y se vayan desarrollando en un ambiente que les permita ser libres. Y ser libres significa conocer su entorno, conocerse a sí mismos y conocer la sociedad en la que están, ser valientes para tomar las decisiones necesarias. En muchos casos participación social también. Por eso presentarnos al concurso de Manos Unidas de cortometrajes, por eso todas las acciones que hacemos. La lógica me lleva a no quedarme solo en mi grupo, sino también a participar del movimiento Scout. En la organización, en tareas ahora mismo, soy el tesorero y el secretario general de administración de la Federación Gallega de Escultismo Católico. Participo de lo que es la organización del movimiento a nivel de Galicia y considero que está dentro de mi lógica, ¿no? Participar, intentar cambiar el mundo en todos los aspectos de mi vida, buscando esa coherencia que para mí es tan importante y que no lo ha conseguido, ¿eh? O sea, no creáis que soy perfecto, que va. Yo sigo comiendo plátanos, como decíamos antes, sigo cagándola, sigo comprándome ropa que no sé cuál es su origen, sigo siendo parte del problema, pero mi intención es ser parte de la solución. Estás recién llegado prácticamente de una experiencia de Scout, otra de los grupos que sueles tener en verano. ¿Sí? ¿Cómo ha ido este año? ¿Cuál es el tema? Pues el campamento ha salido genial.
ha sido un tema muy ochentero, muy nuestro, que son Star Wars. Star Wars. Sí, hemos dividido a los chavales en diferentes patrullas, dependiendo de las razas, Wookiees, Ewoks, droides, soldados clon. Teníamos a nuestro Darth Vader particular, yo hacía de Obi-Wan Kenobi, y la fuerza nos ha acompañado y ha sido una experiencia espectacular, 6 días geniales, de risas. Podemos decir que el lado luminoso volvió a vencer al lado oscuro, aunque nos costó lo suyo, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres cambiar en este mundo? ¿Qué es lo que quieres cambiar de ti? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿En qué sociedad quieres estar? Ese cuestionamiento que se hacen los ciudadanos de este país o de cualquier otro del entorno europeo seguramente sobre si la cooperación es necesaria, sobre si donar dinero cuando tu país está mal a otros, eso es necesario. Puedo contestarte la pregunta desde las causas de la injusticia o desde las consecuencias. Voy a empezar a hablarte de las consecuencias. Para empezar, hay 800 millones de consecuencias que exigen que trabajemos en cooperación internacional de desarrollo. Cada una es una persona que ahora mismo está por debajo del nivel del hambre, de desnutrición. Es decir, que está sufriendo las causas de la injusticia directamente en su cuerpo. El hambre que padece no es consecuencia de las decisiones que ha tomado en su vida, sino simplemente de haber nacido en un lugar y en un momento determinado, o simplemente haber nacido en un país en guerra, en un momento como el actual en Siria, Colombia, hasta hace nada, Sudán, el Congo, y es mucho más interesante hablar de las causas, el por qué los países, por qué existe ese grado de desigualdad e injusticia entre los diferentes países, entre Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón, etcétera, con los países empobrecidos del sur, cómo esas relaciones de poder se transforman en relaciones comerciales desequilibradas que limitan la capacidad de crecimiento y enriquecimiento de los países del sur, y como parte del problema es nuestra obligación ser parte de la solución. No podemos simplemente buscar una excusa. Vivimos en un sistema terriblemente injusto del que formamos parte y que encima nos beneficia. Mucha gente lo que podría decir al respecto de esto es decir, mire, yo tengo mis hijos que lo están pasando mal, yo tengo familiares que lo están pasando mal, yo tengo amigos que están sin trabajo, que tienen unas condiciones muy precarias, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿de acuerdo? Te encuentras con personas que te dicen, no, es que si mi país estuviera bien yo no tengo ningún inconveniente en que ayudemos, pero es que mi país está mal, mi país lo necesita, ¿cómo vamos a quitarnos dinero que necesitamos? Primero nosotros porque estamos mal. Es una falacia, es una mentira. Con políticas públicas sociales adecuadas se podrían subsanar y se podría trabajar la problemática de todas las personas. Yo no hablo de priorizar unas personas frente a otras. Todas las personas son importantes, estén cerca o estén lejos. El hecho de que nosotros hayamos tenido un nivel de vida que nos hace que ahora mismo vivamos o veamos, y comparando con nuestro nivel de vida anterior, veamos que hemos empeorado y que por tanto tendríamos que ser más restrictivos con la ayuda para recuperar nuestro nivel de vida anterior, olvidan intencionalmente que para conseguir el nivel de vida anterior hemos generado injusticia, y olvidan de que aún comparando nos podemos considerar muy afortunados frente a una persona de Somalia que está sufriendo unas condiciones de vida muchísimo peores que las que está pasando aquí cualquier otra persona. Olvidémonos de los países, olvidémonos de las fronteras y pensemos en las personas. Yo quiero un futuro mejor para todas y cada una de las personas.
Bueno, Paco, pues muchas gracias por todo, tío. Un placer y nos vemos pronto. Chao. Y aquí concluye este tiempo que hemos podido estar con Paco Raigón. Me voy a quedar principalmente con una cosa que ha dicho Paco varias veces a lo largo de esta entrevista. Para mí es fundamental buscar la coherencia que te decía antes, ¿no? Y vivir su vida en base a ese principio.